¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio en donde conversamos el quehacer de los y las profesionales en materia de ingenierías y también de arquitectura. Vamos a retomar las conversaciones asociadas a las jornadas técnicas que ha realizado el CEFIA en colaboración con el Colper, en donde hemos desarrollado temas de interés nacional desde una óptica técnica con expertos en distintas materias para poder dar un diagnóstico o más que eso, ver algunas posibilidades de darle solución o por lo menos desentrabar, incluso es palabras que hemos utilizado, algunas situaciones del país asociadas, por ejemplo, al tema del recurso hídrico, asociada a carreteras y asociado también a la planificación urbana y que es precisamente uno de los temas más recientes que se abordó. Y hoy vamos a conversar sobre esa jornada que realizamos de planes reguladores y también del reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones con la ingeniera Silvia Valentinuzzi, que fue quien dio el diagnóstico, quien hizo esta radiografía de este tema. Ella es ingeniera civil, también es planificadora urbana y trabaja para el PNUD en la OET, si lo digo bien. Así que, doña Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchísimas gracias a todos y espero que podamos desarrollar un poco este tema que para mí es apasionante, pero hay mucho, es complejo y hay mucho que conocer al respecto. Empecemos por en tema de planes reguladores, ¿en qué diagnóstico podemos decir que está el país, doña Silvia? Y luego vamos a hablar un poco de los beneficios o de lo que puede resolver y lo que no, pero en términos generales, ¿cómo estamos? Bueno, tal vez lo primero que me parece importante aclarar es que es un plan regulador, ¿verdad? Que en esencia el plan regulador está definido en la Ley de Planificación Urbana del país, hace más de 50 años, esa ley es de 1968, y es una normativa local a nivel municipal que define en varios reglamentos, o sea, un plan regulador no es un solo reglamento, de hecho son 5, y muchas municipalidades a veces no tienen los 5, y ahí es donde entramos con el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones del INVU. Ahora, pero después más adelante tal vez voy a referir a qué se refiere esto, pero el plan regulador entonces es la norma local que hace la municipalidad con participación de todos los actores que estén presentes en ese cantón, para dirigir, digamos, para establecer las reglas sobre cómo se va a desarrollar el cantón a futuro. Ahora, el plan regulador no abarca todas las temáticas que podrían tener que ver con un desarrollo territorial, y ahí hay algunas limitaciones, pero en esencia sí define, por ejemplo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en términos de uso del suelo, ¿verdad? Qué actividades humanas podemos hacer en los diferentes, digamos, partes del territorio, porque si bien sabe, o sea, cualquiera piensa en su cantón, ¿verdad? Sabrá que, por ejemplo, aquí en la gran área metropolitana hay muchos cantones muy urbanos, y podemos decir son 100% urbanos. San José, tal vez, Tibás. Pero ya empezamos a salirnos un poquito y ya los cantones empiezan a tener algunas zonas que no son tan urbanas, ¿verdad? Y tienen vocaciones distintas, y esto es fundamental. ¿Cuál es la vocación del territorio? Y a partir de ahí se construye una normativa que, en principio, nos va a permitir desarrollarnos a futuro con un norte, con una visión clara de qué es lo que queremos. Y en ese que queremos, de nuevo, entra la participación de la gente, porque puede ser que yo quiera, por ejemplo, un cantón muy amigable con el ambiente, o puede que yo quiera un cantón muy industrializado, ¿verdad? Donde tal vez haya muchas fuentes de trabajo, por supuesto que esto es algo que siempre nos interesa, pero el territorio tal vez no da para tanto. Hay territorios, por ejemplo, qué sé yo, pensemos en un cantón allá en la zona norte, tal vez una actividad industrial de cierto tipo simplemente no se puede dar porque no hay condiciones apropiadas para eso. Entonces, bueno, el plan regulador debe valorar la realidad de un cantón en un montón de componentes, podemos decir, ¿verdad? Hay temas sociales, hay temas de infraestructura, de servicios básicos, temas económicos, digamos, de la actividad económica del cantón, las condiciones, digamos, que tal vez hay para promover ciertas cosas a futuro. Tal vez hoy nos está dando algo. Pensemos en un cantón que tal vez hoy no tiene mucho turismo, ¿verdad? Que es una actividad tan importante en Costa Rica, pero tal vez tiene unos recursos naturales muy valiosos que simplemente no se han explotado. Entonces ese cantón tiene podría... ese potencial. Exacto. El cantón, la municipalidad podría visionar que quiere ir hacia allá, que quiere promover una actividad turística. ¿De qué tipo? Grandes desarrollos turísticos como los que se dan en Guanacaste, o una cosa más, lo que llaman, ¿verdad?, los hotel boutique, o sea, una cosa más... rural, claro, turismo rural. Exacto. Entonces, bueno, esa visión, ¿qué queremos para nuestro territorio? ¿Qué queremos para nuestro cantón? Es lo que se debe plasmar en una normativa del plan regulador que te dice entonces, ok, divide el cantón en zonas, en términos generales eso es lo que hace el plan,
divide el espacio en diferentes zonas en función de esa vocación y ahí empieza a definir usos permitidos y las formas en que esos usos se pueden dar, porque no es lo mismo un supermercado gigante que un supermercado pequeñito, digamos, de barrio, ¿verdad? Que eso se ve mucho. Bueno, por ejemplo, en Europa uno ve esos supermercados pequeños. En cambio, aquí tenemos esos supermercados gigantes. Y atienden las necesidades de ese tamaño. Exacto, claro. Pero entonces no es lo mismo. O sea, el mismo supermercado, digamos, palabra supermercado, que es un uso del suelo, puede darse a diferentes tamaños. Entonces, ordenar todo esto en un territorio es lo que hace un plan regulador, con la salvedad de que no lo hacemos en blanco, sino que ya hoy hay una realidad que hay que conocer y estudiar para que el plan sea una herramienta, digamos, práctica para tal vez ordenar algunas cosas que no están tal vez tan bien, porque no teníamos norma antes. Pensemos en una municipalidad que está haciendo su primer plan regulador, pero también para dirigir ese futuro y proteger recursos naturales, proteger, por ejemplo, de la vida de las personas, de las amenazas naturales, eso es muy importante, y propiciar condiciones para un desarrollo realmente más armonioso. Y yo aquí pondría muy, digamos, en la mesa el tema ambiental, ¿verdad? Y el tema de cómo todos estos cambios climáticos que nos están afectando tienen un efecto en este espacio urbano donde vivimos las personas, que tiene una correlación con la forma en que hemos usado el territorio. Hacemos la primera pausa y regresamos. Quédese con nosotros porque estamos hablando de ordenamiento territorial y esto sí que es cierto que es materia de todos. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. BIM con CEFIA 2024, el congreso organizado por los profesionales. Este 28 y 29 de agosto en el Hotel Barceló San José. Un espacio colaborativo para impulsar la innovación, la tecnología y la gestión. Todo en un mismo lugar. De la implementación hacia la madurez en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Inscríbete ahora y sé parte de la transformación digital. De este desarrollo urbano sin considerar, porque ahora que usted nos explica, o sea, hay elementos que no consideramos y que no sé si estamos a tiempo de considerar, ¿verdad? Que tiene que ver con todo, con toda la explotación natural que se pueda dar o no, pensar en las nacientes de agua, dónde estaba construyendo, cómo las estaba explotando. Al inicio fue solamente eso, lo que entendemos la ciudad pequeñita sin pensar en todo lo que estaba alrededor. Sí, al inicio esa era la concepción, porque, bueno, la ley de hecho se llama Ley de Planificación Urbana. Sin embargo, y a mí me gusta mucho decir esto porque me parece que, de hecho, quienes hicieron esa ley fueron un ingeniero civil y un arquitecto, ¿verdad? Ellos sí, bueno, por supuesto que seguro hubo un equipo, pero ellos, los padres de esta ley, pues son dos profesionales en estas áreas y ellos incluyeron un artículo que dice que la municipalidad podrá extender los alcances de su plan al territorio que considere conveniente. Y lo cierto es que un plan debe ser cantonal, ¿verdad? Porque no podemos dejar por fuera ninguna parte del territorio porque los estaríamos en realidad siendo un poco perjudicando, ¿verdad? Al no incluirlos dentro de la visión cantonal ¿verdad? De ese desarrollo que queremos y en realidad todo el territorio sí requiere de esta norma porque donde no hay norma, las decisiones se toman tal vez con base en criterios que no están tan claros y un día decido algo y otro día decido algo diferente. No planificamos de hoy para mañana, ni para el siguiente año siquiera, ni para los siguientes 5 años. La planificación realmente tiene que ser una visión a más largo plazo, ¿verdad? Que sí se va componiendo de elementos. Digamos, esto que dije, plan regulador. Sí hacemos el plan regulador hoy y en 5 años queremos revisarlo. Pero la visión de territorio que tenemos no es de 5 años, es de 20 o, bueno, a eso ya cada municipalidad, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el promedio, doña Silvia, pensando en eso, ¿verdad? Que hay una dinámica natural de crecimiento de la población,
de necesidades poblacionales que son muy diferentes. Exacto. Y estamos ahora hasta en eso. Quizá nunca previmos que íbamos a tener este cambio, ¿verdad? Etario tan notorio y que las condiciones de adultez iban a ser tan diferentes, que somos tan longevos, ¿verdad? Y siempre pensamos que íbamos que todo iban a ser de adolescentes hacia abajo. Sí. Bueno, esa es una pregunta compleja porque de hecho en diversos temas podrían haber tal vez horizontes distintos, ¿verdad? Yo pensaría que la visión de un cantón de este tipo, ¿verdad? De qué visión que tenemos para el desarrollo de nuestro territorio no debe ser menor a 20 años, ¿verdad? Pero en algunos temas, de pronto, de nuevo, sí podría ser que la visión tal vez alcance para que sea de más largo plazo o tenga que ser de un poco menor plazo. Pero cuando decidimos, por ejemplo, no sé, bueno, yo crecí en Punta Arenas, ¿verdad? Por ejemplo, entonces Punta Arenas no tiene plan regulador, tiene plan regulador de la punta, es viejísimo, ¿verdad? ¿Qué quisiéramos que fuera Punta Arenas en un futuro, ¿verdad? Las personas de Punta Arenas que pueden pensar, bueno, Punta Arenas tiene condiciones favorables para el turismo, que en el pasado fue, ¿verdad? Un sitio turístico importante en el país. Pero entonces, además de eso, ¿qué? Bueno, hay una población muy, muy grande en cierto sector, ¿verdad? El Roble, Barranca, Chacarita, o sea, hay población grande, es importante. Hay mucha población en condiciones de vulnerabilidad, pero Punta Arenas también todavía tiene mucho territorio, ¿verdad? Y está cerca de Caldera. Yo pensaría que, por ejemplo, Punta Arenas podría aspirar a un tipo de desarrollo al que no me parece que esté aspirando, ¿verdad? Que podemos decir, a 20 años, bueno, podríamos ser una ciudad en donde haya algo más de industria que pueda exportar a través ¿verdad? del puerto de Caldera, que además de empleo a esta gran población que tenemos, ¿verdad? Que no hay tantas fuentes de empleo, pero ahí podemos empezar a pensar qué tipo de industria, ¿verdad? Y crear condiciones, ojo, algunas cosas pasan por el plan regulador, porque si yo en el plan regulador no permito la industria X, digamos que tal vez es la que nos conviene, no se puede hacer. Pero además tengo que crear otras condiciones, ¿verdad? Que ya no pasan por el plan regulador, y es que el plan regulador no lo resuelve todo, ¿verdad? Eso es fundamental. Sí. Por ejemplo, no es una receta. Sí. Es una fórmula dentro de algunas situaciones. Alguna vez un profesor decía, es como un envolvente de lo que puede darse en ese territorio. ¿Qué va a darse? Bueno, dentro de ese envolvente dependerá de las decisiones que tomemos, ¿verdad? Entonces, también importante, una vez hecho el plan regulador, hay que ver qué dinámicas se dan en el territorio, ¿verdad? No lo soluciona todo. No. Hay muchos temas que no se tocan, temas sociales, por ejemplo, temas muy importantes para las personas, seguridad social, temas de educación, incluso trabajo. Aunque, como les decía, el plan regulador puede propiciar que se den cierto tipo de actividades al permitirlas y permitir que se den ciertas condiciones. En la jornada técnica, el alcalde de Cartago refería a pequeños emprendimientos que se puedan permitir en casas. Es decir, yo tengo mi casa, ¿verdad? Tal vez soy una familia humilde y tal, pero yo, madre de familia, puedo hacer empanadas. Y entonces que le puedan dar una patente a ella para hacer las empanadas ahí. Pues eso te lo tiene que permitir el plan regulador. Entonces, si el plan no lo permite, por más que es una muy buena idea, no se puede dar, hay que modificar el plan. Entonces, esas visiones, y ven que realmente por eso es que hacer un plan es tan complejo, porque hay muchísimas variables. Y en un territorio, mientras más grande sea el territorio, pues más complejo puede ser, ¿verdad? A veces no, a veces un territorio pequeñito, muy denso, puede ser también altamente complejo. Pero bueno, entonces esta visión de largo plazo sí la podemos construir, digamos, el caso que estaba poniendo de Punta Arenas para terminar. Bueno, de veras, ¿qué soñamos? Y ahí es muy importante hablar con la gente, ¿verdad? La gente de ahí. ¿Qué sueñan? ¿Qué quisieran? A veces nos cuesta soñar y eso es otra limitación, pero eso en todos los ámbitos, ¿verdad? Salirnos de la caja, de lo que conocemos y de nuestras propias limitaciones, que eso es, ¿verdad? Ese es un reto grandísimo, pero esa visión de qué quisiéramos para nuestro cantón, y yo invito a todos los que nos estén escuchando, piensen en su caso, donde viven, qué les gustaría de ese territorio, que les ofrezca, que sea posible hacer en el futuro, para beneficio personal, pero también colectivo, ¿verdad? ¿Cómo queremos ver ese territorio? ¿Y qué necesitamos para llegar allá? Y ahí empezamos a formular estos instrumentos, no solo los planes reguladores, sino otro tipo de herramientas que las municipalidades tienen para gestionar un territorio. Hacemos la pausa y regresamos para seguir conversando sobre reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones y también sobre planes reguladores. VinConCefía 2024, el congreso organizado por los profesionales. Este 28 y 29 de agosto en el Hotel Parcelo San José.
un espacio colaborativo para impulsar la innovación, la tecnología y la gestión, todo en un mismo lugar. De la implementación hacia la madurez en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Inscríbete ahora y sé parte de la transformación digital. Doña Silvia, le iba a preguntar precisamente de yo ciudadano, yo vecina de el cantón tal o cual, ¿verdad? Pensando en que tengo la capacidad de soñar y que sueño, ¿de qué otra forma puedo ser parte de esto? Porque normalmente ya nos quejamos, hemos hablado en otro momento, ¿verdad? Quizás estamos a veces en una cultura de no tanta prevención, sino de atención paliativa ante una situación ya dada, ¿verdad? Y podemos molestarnos cuando ya el plan regulador está siendo discutido o ya fue aprobado, pero no nos interesamos o no vimos en las áreas de acción que podíamos tener como ciudadanos. ¿Cuáles son? Además de pensar en que estamos soñando precisamente en el cantón de Punta Arenas, y ahora alguien puede estar reflexionando, sí, Esparza es muy amplio, y si yo voy allá por Montes de Oro también hay suficiente territorio y tiene montaña y podría explotarlo de otra forma, ¿verdad? Pero nada más veo eso. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, es una pregunta complicada porque creo que en el país no hemos sido tan eficientes tal vez en desarrollar plataformas de participación ciudadana realmente, ¿verdad? Aunque es algo que todo el mundo quiere, cuesta mucho. Yo realmente creo, y por supuesto para mí hablarlo es fácil porque yo estoy en este campo, ¿verdad? Pero creo que las personas tenemos que desarrollar la capacidad de involucrarnos con los temas que nos interesen. Hoy con Internet, ¿verdad? Tenemos acceso a mucho conocimiento, mucha información que nos puede facilitar tal vez desarrollar una base para empoderarnos al participar en los espacios que se abran. Esto es muy importante, participar en los espacios que se abran. Ahora, la sociedad también puede irle a tocar a la MUNI y decir, vea, yo sé que están haciendo el plan regulador, ¿cuándo van a ir a mi comunidad? O, ¿verdad? O sea, uno podría ser más proactivo en cuanto a buscar esos espacios, que si la gente se activa en ese sentido, las municipalidades, los gobiernos, ¿verdad? Las instituciones del gobierno nacional tendrán que dar respuesta. Ahora, este tema que es muy importante, participar de manera informada y sabiendo que esto es fundamental para todas y todos, profesionales o no, y del ámbito que sea. Mi percepción de la realidad siempre va a ser parcial, ¿verdad? Entonces, uno, en principio, debería acercarse a estos espacios a aportar, sí, su versión parcial, que es válida, valiosa e importante, pero entendiendo y abriéndose a la comprensión de esto que es, ¿verdad?, bastante más complejo. La planificación urbana es un tema que no es de una persona individual, no es de personas individuales, ¿verdad? Es de ese territorio, ¿verdad? Y el bien común debería siempre imponerse en las decisiones que se toman en temas de planificación urbana y ordenamiento territorial. Nunca se puede complacer a todos, pero deberíamos tratar de beneficiar a la mayoría, o sea, el mayor número de personas posibles, y también con esta visión que tengamos con el ambiente, ¿verdad?, de proteger estos recursos que a la larga nos van a beneficiar a todos, ¿verdad? Pero a la corta a veces nos duelen un poco, ¿verdad?, tomar algunas decisiones orientadas a esta protección y a limitar, digamos, y este es ¿verdad?, otro tema importantísimo en esta materia, y es que el derecho de propiedad privada no es infinito. Hay que ponerle límites por un interés común, por un interés, bueno, incluso, digamos, pensemos cantonal. Entonces, ese balance de intereses particulares con el, digamos, el bien general, ese es muy, muy importante, que logremos encontrar cuál es el balance que aquí en este cantón, digamos, queremos acordar. Y ahí la participación vuelve a ser muy importante, porque muchas veces quienes participan son los que hablan mejor, ¿verdad? Los que tienen tal vez gente de mayores recursos, que se sienten cohibidas, más empoderados, sí. Y tal vez no estamos escuchando a las personas más humildes, porque son las que no se sienten aptas para ir a participar, e inclusive cuando van a veces no se animan a hablar, ¿verdad? Y que probablemente los impactos de su realidad vienen quizá de un poquito más arriba de este grupo que sí pudo expresar su necesidad, pero yo no me sentí quizá en ese momento valorado para expresarla, porque sí es cierto que entonces con esa explicación de doña Silvia hay una obligación
de los municipios, de los hacedores de los planes reguladores y de nosotros como ciudadanos, de buscar el lenguaje para entendernos, ¿verdad? O sea, y lo vamos a encontrar. Costará y habrá una dinámica compleja, pero lo encontraremos. Doña Silvia, vea, se nos va avanzando mucho el programa, vamos ya hacia el cierre, pero yo quisiera que en estos 3 minutos también podamos echarle un vistazo al tema del reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. Tal vez quizá entendiendo de cuál es su apéndice y por qué puede revestir o no la necesidad de que lo tengamos y de que la ejecución se pueda hacer o que deba tener algún tipo de variación. Bien, el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones es uno de los 5 reglamentos que componen un plan regulador. Pero ¿qué pasa? Hace muchos años en el INVU, que es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ¿verdad?, que es quien tiene la rectoría sobre este tema, y la ley le da la potestad, se vio que era necesario tal vez contar con algunos reglamentos de estos 5 del plan regulador que fueran de carácter nacional para que se pudieran aplicar cuando no hay plan regulador. Yo creo que esa fue una decisión inteligente. ¿Por qué? 50 años después, la norma, claro. 50 años después tenemos muchos planes reguladores que no están completos. De hecho, nunca hicieron su propio reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones porque se acogieron al del INVU, y en todas las municipalidades donde no hay un plan regulador tienen que respetar o aplicar los reglamentos del INVU, que son 3: construcciones, fraccionamiento y urbanizaciones y renovación urbana. Entonces, ¿qué hace fraccionamiento y urbanizaciones? Algo sumamente importante, y es regular nuevas parcelaciones, digamos, nuevas divisiones del territorio, de los terrenos, ¿verdad? ¿Y con base en qué se regula? Bueno, en principio, precisamente para eso está el mapa de zonificación, que ya habiendo estudiado el territorio, decidió, digamos, segmentarlo en zonas. Entonces, para cada una de estas zonas, en base a las condiciones de ese territorio, pues se definieron, ¿verdad? Y con base en eso yo defino, ahora sí, cómo podemos fraccionar la propiedad aquí. Entonces, si tengo la zona urbana, en una zona urbana yo no voy a pedir lotes de 5,000 metros cuadrados. Hay un lote de, por ejemplo, si hay alcantarillado sanitario, podrían ser lotes de hasta 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. Si no hay, entonces hay que dejar espacio para que tengan tanque séptico o algún otro tratamiento. Entonces los lotes podrían ser un poquito más grandes, qué sé yo, 250 metros cuadrados. Y estos números no son exactos, en cada caso hay que ver, porque depende del tipo de suelo, en fin, un montón de cosas. Pero digamos, para que se den una idea. Pero esa condición en la zona urbana, yo, por ejemplo, no la voy a replicar en una zona alta del cantón, que es una zona donde tal vez hay zonas de recarga de acuíferos o hay muchos bienes naturales, ¿verdad? Hay recursos naturales que queremos proteger. Si teníamos la visión de ¿verdad? Si nuestra visión de desarrollo del cantón tenía la protección ambiental como algo importante, que creo que todos lo tenemos porque el país, ¿verdad?, tiene esa vocación, entonces yo allá arriba no voy a permitir lotes de 250 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque esa no es la vocación del suelo allá. Es una vocación de mayor protección. Entonces, ¿qué quiero? Usos tal vez como, por ejemplo, turísticos, podría ser, ¿verdad?, de una huella menor, entonces que impacten menos el territorio. O sea, yo no voy a ir allá a impermeabilizarlo todo, por más uso turístico que sea, o de investigación, ¿verdad?, centros de investigación, incluso pues universidades. Es decir, bueno, ya en cada caso hay que ver. Pero entonces yo allá arriba, pues considerando esas condiciones, de pronto lo que voy a permitir son lotes de, no sé, 5,000, 10,000 metros cuadrados. Eso, de nuevo, cada caso hay que ver, hay que ver los estudios. Individual, sí, totalmente. Pero esta diferencia en las vocaciones de los territorios, ¿verdad? O pensemos en un territorio intermedio, agrícola, un área que tiene una gran vocación agrícola, los suelos son muy buenos, ¿verdad? Entonces ahí yo lo que tengo que permitir son parcelamientos que me permitan darle aprovechamiento al suelo desde la perspectiva agrícola o agropecuaria. Entonces ahí tal vez, qué sé yo, 2,500 metros cuadrados o no sé, ¿verdad? Y ya, pero esa variación es lo que el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones establece, ¿verdad? Poner reglas a cómo vamos a fraccionar, cómo vamos a dividir el territorio. Y entonces esas reglas son fundamentales porque son las reglas que nos permiten dirigir la visión que queremos de desarrollo, proteger los recursos naturales que tenemos que proteger o potenciar lo que a lo que se le puede sacar más provecho y en realidad organizar, ¿verdad?, esta dinámica de crecimiento, de expansión o de mejora socioeconómica incluso, ¿verdad?, en un territorio. Entonces ese reglamento, bueno, el INVU, como te digo, el INVU lo tiene, ¿verdad?, lo hizo hace muchos años y se ha actualizado mucho o poquito, pero a lo largo del tiempo.
pero cada municipalidad debería tener su propio reglamento, porque el INVU, vamos a ver, el INVU en realidad hizo algo, como dije yo, muy bueno, porque hizo algo para que aplique donde no hay, pero lo ideal y lo que la ley establece es que cada municipalidad debería, ahora sí, en mayor conocimiento de un territorio más pequeño donde puede tener su propia necesidad, además, nadie, o sea, lo macro no puede conocer, claro, el Estado no puede conocer la necesidad propia que conoce el gobierno local, desde Entonces, luego. Es muy importante que cada municipalidad en su plan regulador defina un reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones y que sí, logren que esa realidad y sus intereses y ese balance de intereses que comenté antes se logren plasmar en un acuerdo, porque al final la norma queda escrita, ¿verdad? Y por 5 años, bueno, o el tiempo que la municipalidad dure en modificarlo, que teóricamente 5 años sería el ideal, va a quedar ahí. Y con esas reglas es que se van a poder dar... ¿Se puede o no se puede? Exacto. Los procesos en este caso, fraccionamientos en las municipalidades, ¿verdad? En los cantones. Entonces, bueno, es un reglamento muy importante. Sé que hay ¿verdad? Muchas preocupaciones. Yo sí diría, y algo, ¿verdad? Importante es que, como esto es tan complejo, también a veces uno escucha cosas que no son correctas, que no, alguien interpretó mal o, en fin, entonces es importante estar bien informado al respecto. Y esto puede ser un poco difícil, pero hay fuentes. Doña Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, nos faltó espacio para seguir conversando. Bueno, si en el futuro quieren seguir conversando de estos temas, yo estoy más que dispuesta. Les agradezco muchísimo y felicito al CEFIA pues por todo el proceso de las jornadas técnicas, que me parece muy apropiado que se levanten estos temas, que vamos a ver que precisamente son temas de interés nacional en donde hay un expertise, un conocimiento de los profesionales que formamos parte de este colegio, pero que es importante precisamente elevar la discusión, ¿verdad? Y conocimiento es poder y también nos permite tomar mejores decisiones. No, muchísimas gracias a usted. Estoy segura que vamos a tener más oportunidad porque además estamos aprendiendo, estamos sobre todo como ciudadanos también involucrándonos de alguna forma y también como un colegio siendo bastante responsables con esto, con poder llevar la información de diferentes formas a toda la población, porque sí es cierto que aquí estamos todos. Doña Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado un sábado más en Sinergia CEFIA. Nuestras citas dentro de 8 días.